Y vamos a leer, lo voy a leer y me siguen con su vista. Salmos 139, versículo 23 y 24. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Puede sentarse. Mientras usaba computadora hace un tiempo, me di cuenta que comenzó a fallar. Comencé a ver las posibilidades de por qué estaba pasando esa situación, lo que me llevó a pensar que tal vez necesitaba revisarla para ver qué es lo que tenía. La revisión inició y al terminar me dio 3 opciones. La primera: comenzar con la limpieza de los virus. 2, recordar más tarde. O 3, omitir el aviso. Titulé este sermón: una revisión a nuestro interior. En el contexto de este pasaje, en los versículos antes, nos podemos dar cuenta que habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. El salmista dice en el versículo 2: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En el versículo 23 comienza diciendo: Examíname, oh Dios. ¿Qué es examinar? Primero, quiero comenzar con este primer punto, que es una revisión divina. Lo puse como una revisión divina. ¿Qué es examinar? Había unas definiciones que decía inquirir, buscar, indagar y muchas más. Vemos cómo David está pidiendo ser examinado, que Dios conozca todo lo que hay en él. Y luego también dice: ve si hay camino de perversidad en mí. Ve si dice: conoce mi corazón y mis pensamientos. Él sabía que Dios lo conocía todo de él, pero él hizo una petición a Dios para que lo examinara. Y dice: ve si hay camino de perversidad en mí. Cuando Dios nos conoce, sabe qué es lo que nosotros tenemos, sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son todas las cosas que nos dañan o nos ayudan. David, sabemos que cometió muchos errores. David cometió pecado, podemos verlo. Pero él lo que tenía él es que se arrepentía, iba delante de Dios. Y vemos en el Salmo 51, como hace mención, dice: contra ti solo he pecado. En nosotros, haciendo una revisión hacia nuestro interior, hacia nosotros, ¿qué podemos encontrar de camino de perversidad en nosotros? Tal vez puede ser envidias, celos, contiendas, chismes, mentiras, citando algunas cosas de las que mencionó el predicador del día de ayer sobre lo del pecado. Infidelidad,
Aclarando esto, con esto me estoy refiriendo a lo que infidelidad que tenemos para con Dios. Leyendo el libro de Oseas, Zacarías y los jueces, se ve como la infidelidad de Dios hacia el pueblo. Muchas veces nosotros hablamos mucho de que la fidelidad de Dios, y es grande, y lo sabemos, pero a veces no tocamos el punto de que, bueno, Él es fiel, pero a veces nosotros le somos infieles. Y eso es otra cosa que podemos tener nosotros. Irresponsabilidad, desconfianza hacia Dios, hacia su provisión, hacia su cuidado. Quitar la mirada de Dios, quitar la mirada de Cristo y ponerla tal vez en el hombre. Tal vez quitar la mirada de Dios y ponerla en cualquier cosa. ¿Qué podemos encontrar también? Orgullo, soberbia. Podemos encontrar tal vez en nosotros. Algo que mencionaban ayer el predicador también es que el sembrar la discordia y todo eso. A veces en la iglesia se critica mucho de que le dan, de que no debes fumar, no debes tomar, eso es un pecado, es un pecado grandísimo. Pero en cuanto a cosas simples como, bueno, no tan simples, cosas como el chisme, murmuraciones, eso no es tan dicho como que es un pecado. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho en alguna vez? ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado en contra de nuestro hermano? ¿Puede ser eso un camino de perversidad en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos hecho algo que haya ofendido a nuestro hermano? Sí, sabemos que somos humanos, cometemos errores. David fue humano y cometió errores, grandes errores. Pero él iba con Dios, pedía perdón, se arrepentía. Sabemos cómo somos humanos y podemos tener alguna de estas cosas, o incluso hasta más. En esa detección, inspección, revisión, se puede encontrar todas estas cosas, o incluso más o menos. Como les mencionaba hace un momento, David en el Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Reconocía sus errores, reconocía sus faltas. Como les dije, primero es buscar y luego encontrar cuáles son esos males que podemos tener, esos caminos de perversidad o pecados que podemos tener. Pero menciona también en los versículos, dice, pruébame
ok, ya examinó, ya encontró qué es lo que hay de mal en nuestra vida, pero lo siguiente no solo se queda ahí, sino que se hace algo en ello. Dice, pruébame. David dice, pruébame. Ahora, esa palabra no es cualquier cosa. Se puede decir no se debe decir a la ligera, porque es una pequeña palabra, pero contiene mucho. David fue tan valiente en pedirle al Señor que lo examinara, pero también que lo probara. Y ahí es donde comienza el trabajo y la limpieza en nuestra vida. La prueba. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién les gustan las pruebas? A nadie nos gusta ser probados. ¿A quién le gusta sufrir? Mientras leíamos en la clase de epístolas generales de Pedro y Santiago, se ve casi el tema general es el sufrimiento, estar en Cristo. Y ahí no eran pequeñas cosas. Y en un versículo menciona que su fe sea pasada por fuego. Quiero leerles una ilustración. Se llama la taza de té. Había una pareja que viajaba mucho a Inglaterra para ir de compras. A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día, en una tienda, vieron una taza. El hombre dijo, ¿podemos verla? Nunca he visto una taza tan hermosa. Y la mujer se la mostró. Mientras ella se la daba, la taza de repente comenzó a hablar. Es que usted no entiende, dijo la taza. No siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo en donde yo era roja y estaba en barro. Mi maestro me tomó y me enrolló y me pegó una y otra vez y yo grité, déjame en paz, pero solo sonrió y dijo, todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas, dijo la taza, y de repente di vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Pare, me estoy mareando, grité, pero el maestro dijo, todavía no. Luego me puso en un horno, nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba, ¿por qué me quería quemar? Yo grité, toqué la puerta, lo podía ver en la abertura y podía leer sus labios, mientras meneaba la cabeza diciendo, todavía no. Finalmente abrió la puerta, me puso en una mesa y me empecé a enfriar. Así está mejor, yo dije. Luego tomó una brocha, me pintó por todos lados, con olores, eran horribles. Pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Él solo dijo, todavía no. Luego de repente me volvió a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré. Todo este tiempo lo podía ver por una abertura moviendo la cabeza diciendo, todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza. Nunca lo podría lograr. Estaba lista para darme por vencido. Pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en un estante. 1 hora después me entregó un espejo y dijo, mírate. Y me miré y dije, esa soy yo, no puede ser, soy hermosa. Yo quiero que recuerdes entonces, me dijo, yo sé que duele ser enrollada, golpeada, pero si te dejo, te hubieras secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si lo hubiera hecho, no te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente,
y desagradable en el horno, pero si te hubiera puesto ahí te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pinturas por todos lados, pero si no lo hubiera hecho esto, nunca te hubieras afirmado. No tendrías el color en tu vida si no te hubiera puesto en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza no hubiera aguantado. Ahora el producto ha terminado. Y lo hemos escuchado también, a lo mejor en algunas ocasiones, cuando en una ilustración de un diamante mientras es pulido. Han hecho también una obra, no sé si lo han visto, de que hay dos personas y una como que le está pegando con un cincel para quitar todo lo malo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces que Dios va a trabajar en nuestra vida y nos va a doler lo que vaya a hacernos. ¿Qué pruebas puede poner Dios en nuestra vida? ¿Qué pruebas puede ponernos? En lo personal, creo que cuando llegué aquí era para probarme si confiaba en Él. Mi confianza en su provisión, confianza en que Él iba a estar conmigo y aún sigue trabajando en ello. ¿Qué más puede ponernos Dios en nuestra vida? Una vez escuché a una persona que decía que había una persona que era su prueba. No recuerdo quién. Que estar con esa persona era como una prueba. Le pedí a Julio, mis compañeros, que entonaran ese canto, porque llama la atención la palabra que dice, quebranta. ¿Cómo dice? Quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad. Estamos dispuestos a dejarnos quebrantar por Dios. Sí, lo podemos cantar bien fácil. Lo podemos entonar una y otra vez. Pero ese no es el punto. ¿De veras queremos ser quebrantados por Dios? ¿Estamos dispuestos a ser quebrantados por Dios? O a la primera decimos, no, Señor, esto no es para mí, no quiero sufrir. Esto no es para mí, Señor, mejor me voy por otro lado porque no me gusta sufrir. No me gustan las pruebas. En ello Dios trabaja en nuestra vida. En ello Dios trabaja en nuestro carácter, formándonos, quitando todo lo que no le agrada, quitando todo lo que no sirve de nuestra vida. Que haya en nuestra vida que no sirve y que estorba en nuestro ministerio ahora. Que estorba en el ministerio. Que haya en nuestra vida que no nos permite estar sirviendo como deberíamos hacerlo. En el versículo 2a dice, guíame por el camino eterno. Esta palabra
de guía por el camino eterno, mientras buscaba me daba una palabra que no esperaba o que debería ser. Decía: pastor, pastoreame, guíame. Hay dos caminos por los cuales nosotros podemos irnos, los cuales nosotros podemos escoger. Y podríamos tomar de ejemplo lo que nos puso nuestro compañero el día de ayer: el pecado y el amor de Dios a Dios. ¿Cuál queremos escoger? ¿Por cuál queremos irnos? Juan capítulo 10, si gustan acompañarme. Hace mención de un pastor y sus ovejas. Dice el versículo 4 y 5: y cuando ha sacado fuera todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz. Me llama la atención que dice: va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque lo conocen. Sí, tenemos a nuestro pastor de nuestro campo, nuestro pastor de la iglesia donde venimos. Sí, reconocemos que es nuestro pastor. Pero nuestro pastor, ¿quién es nuestro pastor? ¿Alguien que quiera decir quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? Jesús, el buen pastor. Somos examinados, somos probados. Pero no se queda ahí, sino que también somos guiados por Él. Somos guiados por el pastor. Somos guiados por el maestro. ¿Alguien que quiera leerme, por favor, Salmos 5:8? Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Guíame. En Salmos, David está pidiendo ser guiado. David reconoce quién es su pastor. ¿Qué dice en el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Debemos hacer este procedimiento de revisión en nuestro interior cada que nos sea posible, reconociendo que hemos fallado y que en ocasiones hemos dejado que nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, nuestros pensamientos se llenen de toda clase de cosas o situaciones menos de Dios. Acerquémonos a nuestro Dios y que Él sea quien nos quite eso que nos está estorbando nuestra vida, y que si es necesario que pasemos por pruebas para que nuestro carácter sea perfeccionado en
Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién está dispuesto a ser quebrantado por Dios? ¿Quién está dispuesto a pasar por pruebas por su Señor? Si alguien está dispuesto a pasar ese quebrantamiento, voy a invitar que pase al frente. Voy a invitar al capellán que si pueda orar por ellos.